Bienvenidos a nuestro primer estudio bíblico del año 2022. Estamos felices, agradecidos y emocionados de tenerlos a todos aquí y a todos los que nos acompañan. Así es que vamos a continuar nuestro estudio de Jesucristo, de eternidad a eternidad. Y el año pasado nos quedamos en la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo y los personajes que aparecen allí descritos en los evangelios en el lugar de la sepultura. Hoy vamos a partir de la resurrección y hasta donde Dios nos lleve, porque nuestra intención es irnos hasta la edad perfecta con este estudio. Así es que vamos a ponernos en pie los que estamos acá presentes y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más, Señor, por el inmenso, inefable privilegio que tenemos, Señor, como seres humanos, finitos, mortales, Señor, de echar mano de los tesoros eternos, infinitos, inmortales de tu verdad, Señor, de tu sabiduría, Padre. Te damos gracias que nos llamaste, nos elegiste, nos salvaste. Gracias por conducirnos a Jesucristo, por salvarnos, por rociarnos con la sangre redentora. Señor, por levantarnos del hoyo en el que nos encontraste con tu poder de resurrección, Señor, por poner nuestros pies en tus pasos, en tus caminos, Señor, y por todo el camino que nos has permitido recorrer y el lugar en el que nos tienes el día de hoy. Ayúdanos, Señor Dios, a jamás caer en la tentación de quitar nuestra mirada de Jesús. Líbranos, Señor, y guárdanos de dar un solo paso afuera de tus caminos, y confiamos en ti para el resto del camino, Señor. Gracias que nos has dado tu Espíritu Santo, nos has abierto tu palabra, nos has enseñado a estudiarla, a practicarla. Gracias por toda la verdad que ya está escrita en las tablas de nuestro corazón, y gracias por tu promesa de perfeccionar la obra que comenzaste en nuestras vidas. Gracias por el día de hoy, Señor, que nos permites abrir las Escrituras una vez más, seguir creciendo, seguir aprendiendo, Señor, para seguir siendo perfeccionados y conformados a imagen tuya. Bendice pues lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es tu palabra, es tu maravillosa palabra. Tu palabra es miel, es dulce a nuestro paladar, Señor. Tu palabra es agua y sacia nuestra sed. Tu palabra es pan y nos nutre. Señor, gracias. Y Señor, también es espada por si necesitamos que cortes por allí lo que debas cortar. Hazlo, Señor, y líbranos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza carnal. Haz tu obra pues en este día, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, bendice tu palabra, bendícenos con ella, y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, gracias a Dios, bienvenidos. Yo digo que el COVID nos dejó la tos, pero yo tengo mis épocas en donde tengo alergias y cosas, así es que gracias a Dios por las botellitas de agua que tenemos aquí a la mano. Bueno, vamos a estudiar la resurrección del Señor Jesucristo. Y empecé ayer y empecé a sacar todos los principios y todo lo demás, perdón, acerca de la resurrección. Pero luego que me fui a los evangelios dije, no, lo que tenemos que hacer es ver el orden en el que Él se le fue apareciendo a las personas y a qué personas. Amén. Porque pues ahorita no estamos en el principio, estamos en Jesús y su vida y sus caminos. Así es que vamos a hacerlo de esa manera. Principios ya hemos visto. Iba a hacer un repaso acerca de la diferencia entre la resurrección del lado engendrado y la resurrección del lado no engendrado de la gloria de Dios, pero pues ya lo hicimos, ya estudiamos eso. Así es que hagamos lo que vamos a hacer. Y empecemos con el Evangelio de Marcos. Y veamos el orden o la secuencia en la que Jesús fue revelándose como el Cristo resucitado y a quiénes, ¿verdad? Y en qué orden. Y vamos a ver algunos principios maravillosos acá. Así es que el Señor Jesús, a estas alturas de nuestro relato, ya completó su experiencia del lado del dolor, del lado de la humillación
y ya el Señor Jesucristo fue resucitado por la gloria del Padre. Así es que el Señor Jesús hoy tiene su propia gloria, que es su gloria engendrada. Él es el unigénito, el único en su género, el único engendrado del Padre. Cierto, la Biblia habla de del hombre nuevo. En Juan capítulo 1 dice que fuimos engendrados no de carne y sangre, ¿verdad? Sino de Dios. O sea, hay un lado de nosotros que tiene que haber sido engendrado, si no, no hubiera utilizado esa palabra. Pero déjenme contarles algo. El lado de Dios del que salió Jesús es muy diferente al lado del que nosotros salimos de Dios. ¿De acuerdo? Así es que ahí hay una grandísima diferencia. Bueno, el hecho es que Él vino en su propia gloria, que es esta gloria engendrada que el Padre le dio desde el principio. Pero su origen es en el Padre. Así es que Él tenía gloria no engendrada al principio. Por eso en el Evangelio de Juan, Él ora y dice: Padre, esa gloria que tuve contigo al principio, dice. ¿Sí? Así es que Jesús salió del Padre, pero el Padre le dio su propia gloria a Jesús. Es esta gloria, cuando lo engendró, le dio ese nivel, característica, cualidad de gloria, poder de gloria. Y esa es la gloria en la que Jesús vino en su primera venida al mundo. Entonces el poder de esa gloria resucitó a un montón de muertos. Pero los muertos que resucitaron en esos días volvieron a morir. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús resucitó, Él fue resucitado por la gloria no engendrada del Padre. Así es que hoy Jesús tiene su propia gloria y la gloria de su Padre. Por eso es que, por otro lado, cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida, dice que Él va a venir en su gloria y en la de su Padre y en la de sus santos ángeles, porque va a venir acompañado de los ángeles. Cuando sea el arrebatamiento, Él no va a venir acompañado de otros santos, va a venir acompañado de los ángeles, ¿verdad? Y Él va a venir a llevarse a los suyos. Pero cuando sea su segunda venida a la tierra, esa gloria no engendrada del Padre con la que Jesús va a venir es lo que va a provocar que la tierra y las obras que en ella hay sean fundidas, sean quemadas, y la Biblia dice que los elementos ardiendo serán destruidos. Si no hubiera un mediador entre Dios el Padre y la criatura, ya nos hubiéramos fundido todos. Entendemos entonces la sabiduría y el amor de Dios y la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Cuando sea la segunda venida, Él va a venir en un grado, solo en un grado, sin la mediación de la gloria engendrada. Y entonces solo aparece Jesús y la gente se va a derretir, pues, ¿verdad? La gente, cuando Jesús aparezca, en un lado dice, en el libro de Apocalipsis dice que con la espada de su boca los va a destruir, pero en Zacarías me parece que dice que la gente va a estar parada sobre sus pies y se les van a derretir los ojos en las cuencas. Y les puedo decir otras cosas más que van a pasar cuando uno se va a los diccionarios hebreos, ¿verdad? Pero simplemente la gente se va a desvanecer. Ese es el poder de la gloria no engendrada del Padre, con la que viene Jesucristo cuando venga en su segunda venida. Y eso es lo que va a limpiar esta tierra de pecados de una buena vez, ¿verdad? Y a crear una tierra limpia sin pecado, ¿verdad? Amén. Bueno, pero vámonos a Jesús, quien fue resucitado por la gloria del Padre. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Verso 9. Y vamos a hacer una lista aquí. Resurrección. Resurrección. Y número 1. Marcos 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Esta es una
una gloria que ella tiene que nadie más tiene. Es el primer ser humano que vio a Jesús resucitado luego que Jesús fue levantado de la muerte. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahora, sus otros discípulos, ¿quién sabe en qué clase de condición los encontró Jesús? No lo dice, pero de María Magdalena dice enfáticamente que había echado de ella 7 demonios. Podemos especular, por supuesto, un poquito, pero podemos imaginar la clase de condición en la que vivía esta mujer hasta que encontró a Jesús. Por eso es tan relevante este detalle, porque pues no es lo mismo tener 1 que tener 7, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué clase de condición vivía? ¿En qué clase de miseria vivía esta persona? ¿Qué grado de esclavitud es el que había en su alma, en su mente, en su corazón? Pero un día llegó Jesús y ustedes saben, el diablo primero va a tratar de atacar desde afuera, buscando desgastar y hacer que la misma gente mejor se rinda. Si no lo logra, y no lo ha logrado, y no lo va a lograr, entonces ¿saben qué hace? Cambia de truco y entonces se cuela y busca pervertir y deformar desde adentro. Y ustedes saben que el diablo ha creado una serie de historias que la gente se traga con tanta facilidad acerca de María Magdalena, ¿verdad? Pero es obvio que es un personaje particularmente importante. Pero quiero que nos vayamos para recordarnos a nosotros mismos esta cita. Lucas 7:47. Ahorita regresamos a María Magdalena, más bien estamos en María Magdalena. Pero miren esto, Lucas 7:47. Esta es una cita importantísima. A veces nos frustramos porque vemos todavía el nivel y la forma que sea de pecado que todavía hay en nuestra mente carnal, en nuestro viejo corazón, en nuestro cuerpo del pecado. Y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué desastre? Pues miren lo que dice Lucas capítulo 7, verso 47. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí está hablando, la que ungió los pies de Jesús en casa del fariseo, esa fue María de Betania. Era la hermana de Lázaro y de Marta. Otro caso. Pero miren lo que dice, o sea, al que más se le perdona, más ama. Un fariseo se cree perfecto hasta el grado que su nivel de amor por Jesús es nulo. Pero una persona, aquí tenemos a María de Betania, luego hemos estado discutiendo acerca de María Magdalena. Una persona consciente de lo que era, consciente de lo que hacía, consciente del nivel de perdón que ha recibido, ¿cómo no va a amar más que a alguien que se cree justo, ¿sí? Equivocadamente? Así es que por eso ese grado de amor que tenía María Magdalena, desde el día de su salvación ella se le pegó al grupo de mujeres que servían al Señor Jesucristo, seguro servían a los discípulos también. Y cuando Jesús murió, pues María Magdalena no estaba sola en el sepulcro, estaba acompañada de otras mujeres, pero aparentemente las otras mujeres, yo no sé, tal vez se quedaron afuera por un momento o se retiraron un poquito, pero es obvio que María Magdalena que se quedó sola por un momento. ¿Y qué estaba haciendo María Magdalena allí? Vámonos a Juan 20, verso 11. Juan 20, 11. O sea, tiene que haber algo para que ella haya sido la primera persona en todo el tiempo, la eternidad y en todo el planeta Tierra y en toda la creación de Dios en ver a Jesús resucitado. Juan capítulo 20, verso... estoy en el 21, con razón no me hacía sentido. Juan capítulo 20, verso 11. Verso 11. Es como que se quedó sola por un momento María Magdalena y ahí estaba. Ellas habían llegado muy de mañana después del día de reposo. Ahora, este día de reposo que se menciona acá sí es el día sábado, porque ya pasaron 3 días y 3 noches desde que Jesús murió. Jesús murió un día miércoles y jueves fue una santa convocatoria o un Shabbat o un reposo que se celebra en conexión con el primer día de la fiesta de los panes sin levadura.
Entonces no tiene nada que ver con el día sábado. Ahí es donde la gente se pierde y dicen que Jesús murió viernes porque el día siguiente era reposo. Pues habían toda una serie de reposos que no tenían nada que ver con el día sábado en la antigüedad, conectado con las fiestas. El hecho es que ahora sí, ya pasó el sábado, el Shabbat oficial, semanal, y llegan el primer día de la semana y llegan con especies aromáticas. No sé si se recuerdan que Nicodemo también llegó con especies para ungir a Jesús, para ungir el cuerpo. Era el respeto con el que ellos manejaban, manipulaban, digamos, el cuerpo, ¿verdad? Que ya estaba inerte. Pero uno se pone a pensar, y yo escuché a la hermana Hicks comentar y enseñar y mencionar acerca de María Magdalena muchas veces. Y ella llegó a la conclusión que probablemente María Magdalena fue la única persona de todos los que estaban con Jesús que realmente creyó en la resurrección, porque era como ¿dónde está, verdad? ¿Dónde está? Ella llegó con la esperanza de verlo, pero es como que uno puede lograr ver que no era el cuerpo inerte lo que ella estaba esperando ver, era a la persona. Ahora, por supuesto, ¿qué experiencia iba a tener ella con una persona resucitada? Entonces no sabía qué encontrar. A lo mejor en su mente la idea era encontrar pues a la persona que dejó ahí hace 3 días. O sea, todo estropeado, todo ya saben ustedes, abusado, y todo lo que hicieron con Jesús. Entonces la hermana Hicks ha comentado mucho esto porque dice, miren la lección acá. O sea, María Magdalena fue corriendo al sepulcro buscando ver a su Señor crucificado, estropeado, humillado. Y ahí está la gran diferencia entre aquellos que aman ese lado del Señor Jesucristo a los que aman solo el lado resucitado, exaltado del Señor Jesucristo. Y si vamos a llegar a formar parte de la esposa del Cordero, necesitamos amar no solo el lado exaltado, resucitado, poderoso del Señor Jesucristo, sino también el lado humilde del Señor Jesucristo. Amén. Y es por eso que el Señor nos balancea la dieta, ¿verdad? Y hay épocas en la vida en donde estamos caminando de la mano con Jesucristo resucitado y estamos viendo cosas maravillosas y portentos y milagros y todo. Pero también hay épocas en la vida en la que es como que Jesús crucificado es el que nos tomó de la mano ahora. ¿Y a dónde nos va a llevar? Pues sino a que nosotros aprendamos a morir un poquito más a nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Entonces viene Pablo y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, dice. Los dos lados. Entonces María Magdalena es un ejemplo único, especial de alguien. Ella no fue a la tumba esperando encontrar algo glorioso y omnipotente. No, ella fue a la tumba esperando encontrar algo humilde, pequeño, maltratado y estropeado, pero ella lo amaba. En otras palabras, no importa cómo me den a Jesús, denme a Jesús. Si me lo dan resucitado, si me lo dan crucificado, denme a Jesús, porque es a Él a quien yo amo. Es su persona a quien yo amo. ¿Lo ven? Es a Él a quien yo amo. Entonces, por eso a María Magdalena se le apareció de primero. Yo estoy seguro que el Señor estaba absolutamente consciente del grado de amor que había en ella, el grado de gratitud. Al que más se le perdona, más ama. Ahí, por supuesto, no había un solo fariseo, un solo escriba, un solo saduceo, un solo herodiano. Ahí no había nada de eso. Los esenios, esos por creerse santulones, se perdieron de todo esto porque estaban viviendo alejados del vulgo, ¿verdad? De la ciudad de Jerusalén, y vivían en su comunidad ahí a la orilla del Mar Muerto. Así es que, pero ahí estaba María Magdalena. Entonces leamos Juan 20:11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y esto ya lo elaboramos en las últimas clases. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
se han llevado a mi Señor. No sé dónde le han puesto. Si no suena como que estuviera refiriéndose únicamente al cuerpo inerte. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Pues ¿cómo? Estamos hablando de Jesús resucitado. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano. Y una vez, creo que el hermano Townsend nos predicó de eso aquí. ¿Saben por qué pensó qué es el hortelano? Es el que cuida de la hortaliza. Es el que siembra la semilla, cosecha los vegetales, las hierbas. Dice, ¿por qué pensó que era el hortelano? Dice, porque el Señor Jesús debe haber aparecido como ¿se acuerdan en Cantar de los Cantares? Él aparece como el rey resucitado. Él aparece como el pastor de las ovejas, y él aparece también como el labrador, ¿se acuerdan? O el hortelano que viene a buscar fruto en el corazón de su esposa. Amén. Así es que él debe haber venido aquí como el labrador o como el hortelano, a regocijarse con el fruto que estaba dando en el corazón de María Magdalena, su amor por el Señor Jesucristo. Amén. Así es que no hay nada por casualidad aquí. Ella creyó que era el hortelano y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Verdad que no suena a que estaba hablando del cuerpo inerte? ¿A qué hora se iba a llevar ella el cuerpo inerte ella solita? Bueno, yo lo llevaré. Jesús le dijo, es todo lo que necesitó hacer, mencionar su nombre. Amén. María. Volviéndose ella. ¿Saben qué significa volviéndose ella? No es nada más que vio para un lado. En hebreo la palabra es shub, es convertirse, es volver al punto de partida. O sea, solo oyó mencionar su nombre. Miren, unos días atrás Lázaro ya estaba bien muerto, llevaba días de estar muerto. Su espíritu y su alma estaban en compañía de Abraham, en el seno de Abraham. Y de repente vino Jesús y dijo: Lázaro, sal fuera. Y es todo lo que Lázaro necesitó oír, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella chica que se llamaba Tabita? El Señor los llamaba por nombre. Y esta fue la doctora Esparza. Un día dijo: ¿saben por qué llamó por nombre a Lázaro? Dice, si solo hubiera dicho ven fuera, se le salen todos los que estaban ahí en el seno de Abraham. Así es que mencionó el nombre de María. Y miren, Jesús, si no lo oímos audiblemente, no quiere decir que el día de nuestra salvación no mencionó nuestro nombre. Él nos conoce por nombre. Miren, conoce por nombre, o sea, él le pone nombre a todas las estrellas, dice la Biblia, y conoce hasta el último cabello que tenemos en nuestra cabeza. Él nos conoce por nombre. Amén. Él mencionó el nombre de María, y esto transformó, convirtió, imagínense, la llenó. Algo se levantó aquí adentro, una cosa tremenda. Volviéndose, ella le dijo Rabboni, que quiere decir, aquí dice que quiere decir maestro. Si fuera maestro sería probablemente solo Rab. Rabboni, el sufijo i es mi maestro, mi maestro, mi maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y creo que el pastor Ismar tocó esto ya. La razón por la que le dijo no me toques es porque él estaba por ir a presentar su propia sangre resucitada al propiciatorio celestial y abrir el camino para que todos los que estaban presos por la muerte en el seno de Abraham pudieran ascender a los cielos y estar para siempre allá arriba. Así es que en el Antiguo Testamento recordarán que el día de la expiación no podía haber nadie más que el sumo sacerdote en el santuario con la sangre de la expiación, porque iba camino a rociarla en el propiciatorio del lugar santísimo. Eso es lo que está pasando acá, porque dijo no me toques. En otras palabras, Jesús iba a efectuar el acto eterno más trascendental en el tiempo y en la eternidad
Y el libro de Hebreos dice que así como el tabernáculo de Moisés era purificado con sacrificios, dice así el tabernáculo, el cielo mismo, con sacrificios más altos. Jesús iba a ir a limpiar el camino. Acuérdense que la rebelión empezó ahí arriba. Iba a ir a limpiar el camino, a presentar su propia sangre en el propiciatorio celestial. Amén. Así es que el hecho que María estuviera allí lo detuvo. Podemos detener al Señor. No era la primera vez que alguien lo detenía. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús y ella fue y le contó a todos los de Samaria acerca de su encuentro con Jesús? Y él se quedó como 3 días ahí con ellos, enseñándoles y predicándoles. Y cuando ya se iba, ellos lo detuvieron, dice, lo retuvieron. Y saben, nosotros podemos retener a Jesús cuando tenemos suficiente amor, suficiente gratitud, suficiente sed, suficiente hambre, suficiente deseo por conocerlo. Podemos detenerlo, retenerlo, por así decirlo. Amén. Así es que ella lo detuvo, ella lo retuvo y Jesús se detuvo a hablar con ella. Pero la envió. Y le dice, ve a mis hermanos y diles, ahora, ve a mis hermanos, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué privilegiados somos. Amén. No solo dijo, subo a mi Padre. Cuéntale a ese montón de gente que voy con mi Padre. No, dijo, son mis hermanos y es el Padre de ellos también. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, todos estos que vamos a ver, los primeros 4, todo esto pasó el primer día de la semana. Voy a poner aquí, voy a borrar resurrección porque ya sabemos que de eso estamos hablando. Y voy a poner aquí, primer día de la semana. Fue un día muy activo para el Señor Jesucristo ese día. Bueno, ahora número 2. Vámonos a Marcos 16. No, perdón. Vámonos a Mateo 28, verso 1. Mateo 28, verso 1. Y miren, si es interesante, o sea, hay principios aquí en todo, porque Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, y fue el día en el que los discípulos vieron a Jesús resucitado. Aprenda a reposar y usted también va a ver a Jesús resucitado. Uno cree que la única manera como uno va a ver a Jesús resucitado es siendo uno Los hermanos latinoamericanos no creo que sepan qué son los canchinflines. Pero aquí en Guatemala todavía tenemos el gusto de quemar fuegos artificiales, ¿verdad? Cuando hay cumpleaños y cuando es Navidad y Año Nuevo y todo aquello. Y entre todos los fuegos artificiales hay unos que son los canchinflines. Y yo nunca encendí uno porque yo siempre fui miedoso con todo lo que tiene que tener fuego. Pero agarran el canchinflín, un cuetillo, ¿verdad? Lo sostienen con la mano, lo encienden y pues no explota, sino que se va silbando. Son silbadores, les deben llamar en otros lados, ¿verdad? Y agarran para todos lados. Pues nosotros somos puros canchinflines muchas veces. Y creemos que mientras más hacemos, mientras más nos afanamos, mientras más corremos, más vamos a ver a Jesucristo y a este resucitado. Amén. Creyendo que depende de nosotros y de nuestras actividades el tener una revelación nueva y fresca de Jesús. Pero toda esta gente reposó y después de haber reposado, todos vieron a Jesús. ¿Ven el principio? Tremendo, ¿verdad? El reposo no es solo un día. El reposo es un estado. El reposo es una persona. El reposo llegó a nuestra vida el día de nuestra salvación. Y si crecemos en Cristo vamos a entrar a lo que Hebreos 4 llama este
otro reposo o segundo reposo, que es el que nos a lo que nos lleva el haber crecido lo suficiente en nuestra confianza en Dios para saber que Él es el Señor y Él tiene todo bajo control y que las cosas no dependan de nosotros. Amén. Bueno, así es que Mateo 28:1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, por supuesto, ya la tenemos a ella, ¿verdad? En la lista. Luego a ver qué más dice. Dice la otra María. Esta es la otra María. Pongamos aquí, ya sabemos que María Magdalena está en el grupo. La otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entre paréntesis, los guardas estaban allí, ellos vieron todo eso. Y se acuerdan que en otro evangelio dice que ellos fueron corriendo con sus autoridades y les contaron todo lo que aconteció ese día. Y los sobornaron y les dijeron: tomen esto y no digan nada. Y lo tomaron y no dijeron nada. Eso les dice que hay gente que puede ver a Jesús resucitado con sus propios ojos. Y esto nunca afectar sus corazones y transformarlos. Bueno, el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Ahora oiga esto. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Ahora sí lo tocaron. ¿Se acuerdan que a María le dijo: no me toques? A ellas les dijo: salve, y vinieron y le abrazaron los pies. Quiere decir que acababa de regresar de presentar su propia sangre en el propiciatorio celestial. Amén. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, complementemos esto con Lucas 24:10. Lucas capítulo 24, verso 10. Solo déjenme darles a otra de las mujeres que estaban ahí, la tengo anotada en Mateo 28, era Salomé, pero les quiero dar la cita. Salomé está mencionada en Marcos 16:1, ¿de acuerdo? Así es que ya sabemos que estaba María Magdalena, la otra María, estaba Salomé, y ese es en Marcos 16:1 menciona a Salomé. Y estamos en Lucas 24:10. Dice: eran María Magdalena y Juana. Ahora, Juana era otra mujer, Juana. Así es que estaba María Magdalena, la otra María, estaba Salomé, estaba Juana y María la madre de Jacob. Esa es la otra María. Y las demás con ellas, más mujeres. El único hombre que llegó fue Nicodemo, pero bueno, y eso fue recién habiendo crucificado al Señor. Pero en términos generales, quienes estuvieron allí en la tumba después del reposo al tercer día fueron solo las mujeres. ¿Y a quién le dio el Señor la comisión de ir y anunciar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado? Sino a estas mujeres. Y la doctora Hicks tiene todo un libro, tiene 2 libros, tiene varios libros.
Uno se llama el caso a favor de las mujeres predicadoras. Y menciona esto. Y dice, un apóstol es alguien enviado, un mensajero. La palabra apóstol es un mensajero. El doctor Samuel Berberian, él es mitad armenio y mitad griego. Y dice, en Grecia, a cada rato en el periódico, ve uno los anuncios que dice, se necesita apóstol con moto. Es un título del que han abusado. ¿Para qué me meto por allí? ¿Verdad? Y los hay genuinamente, pero hay otros que solo es el título, pues. ¿Verdad? ¿Sí? Las primeras personas enviadas a anunciar la resurrección fueron las mujeres. Entonces, ¿por qué razón no pueden predicar las mujeres si fueron las primeras que anunciaron la resurrección? ¿Lo ven? Tremendos principios, ¿verdad? Ok. Así es que era María Magdalena, María, Salomé, Juana y todas las demás mujeres. Ahora, lo interesante es, ¿y los hombres dónde estaban? Ellos estaban por otro lado. Ellos no esperaban ir por eso es muy probable que, como dice la doctora Hicks, que sí, María Magdalena sí creía en la resurrección, aunque no entendía de qué se trataba, y sí llegó esperando encontrar a Jesús, ¿verdad? Levantado de alguna manera. Pero ¿y los hombres? No solo no creyeron porque no estaban allí, no les interesó ministrar el cuerpo de Jesús, si ese era el caso, pues ese era el caso de Nicodemo cuando llegó con sus especies. Cuando ellas fueron y les contaron, no les creyeron. Entonces ahí hay algo interesante también, porque muchas veces las mujeres son más sensibles para las cosas espirituales que los hombres. Ahora, lo estoy diciendo después de darme cuenta de esto por 40 años, pues. Me vengo dando cuenta por 40 años de este detalle. Y sí, yo encuentro que muchas veces las mujeres son más sensibles que los hombres para las cosas espirituales. ¿Sí? Bueno, cosas importantes acá, ¿verdad? Pero bueno, si quieren leer Lucas 24:11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Tremendo. Así es que la primer persona a quien se le apareció Jesús resucitado fue María Magdalena. Luego se le apareció a todas las mujeres que estaban con ella también. Seguro María Magdalena también estaba en esta segunda ocasión en la que ya pasaron unos minutos y ahora vienen y se postran y le abrazan los pies. Cuando hace un rato le dijo a María Magdalena, no me toques. Bueno, luego número 3. Todo esto aconteció el mismo día, el primer día de la semana. Número 3, Marcos 16, verso 12. Ay, les debí haber dicho que dejaran un dedo en Lucas porque vamos a regresar a Lucas. Pero Marcos 16, 12. Bueno, regresemos a verso 11. Marcos 16, regresemos al verso 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, por María Magdalena, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Estos son los que vamos a estudiar ahorita. Ahora, interesantemente dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos les creyeron. Tremendo, ¿verdad? Vimos a Jesús resucitado. Ahora, ¿cuántas veces anunció Jesús que era necesario morir? Y cuando llegó Judas con los soldados romanos y se llevaron a Jesús, ¿se acuerdan que todo esto estaba velado para sus discípulos? Y Jesús les dijo cantidad de veces que era necesario que él fuera entregado en manos de pecadores y velados. Bueno, ¿cuántas veces dijo que iba a levantarse al tercer día? Se lo dijo a los fariseos que demandaban señal. Les dijo, la única señal que les va a dar Dios es la señal del profeta Jonás. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, ¿verdad? Y al tercer día se levantó de allí. Así es que Jesús habló de su resurrección y los discípulos siguen velados.
empieza la gente de testimonio, de trayectoria, gente que no empezaron a conocer ayer, empiezan a anunciar que ya vieron a Jesús resucitado y ellos no lo creyeron. Una razón pudo haber sido el clásico orgullo humano, especialmente el orgullo de hombre. Ustedes saben que a nosotros los hombres no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. ¿Sí? Es ridículo, pero así es, así somos, hasta que el Señor nos compone. Amén. Así es que, y contrario a lo que está predicando el mundo allá afuera, hay un mundo de diferencia entre los hombres y las mujeres, y Dios necesita de los dos para darse a conocer. Amén. Así es que a lo mejor esa fue una de las razones por las que no quisieron creer, porque pues ellos son los ya solo quedaban 11, ¿verdad? Ellos son los 11 apóstoles y nadie más va a venir a nosotros a decirnos algo que nosotros no sabemos. Y si Jesús va a aparecer resucitado, tiene que ser a nosotros primero. Miren cómo burla Jesús el orgullo y la insensatez del ser humano. Amén. Y por el otro lado eran los 12 apóstoles y todo nuestro respeto, pues 11 apóstoles, todo nuestro respeto para ellos, pero seguían siendo seres humanos. Ok. Así es que no le creyeron ni siquiera a los otros dos. Vámonos a Lucas 24:13. Lucas 24:13. Entonces sí llama la atención pues el orden en el que Jesús fue y el orden de personas a quienes Jesús fue revelándoseles. Es como que empezó con las personas más pequeñas, sencillas, simples, humildes. Empezó con María Magdalena, luego las mujeres, luego estos 2 discípulos. Y los mandó a todos a anunciarle a sus apóstoles lo que estaba pasando y no creían. Serio, ¿verdad? Bueno, Lucas capítulo 24, verso 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día. Todo esto pasó el mismo día. A una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Todo esto vuelve a probar el hecho de que si Dios no nos atrae, no vemos. Amén. María Magdalena tenía a Jesús enfrente y no sabía que era él hasta que oyó la voz, y la voz le abrió los ojos. ¿Sí? Estos discípulos, Jesús caminando con ellos y no sabían que era Jesús, y ahí lo tenían. Y miren, el mundo ha tenido testimonio de Jesucristo desde hace 2000 años para acá y no pueden ver, no quieren ver, pero la única razón por la que ustedes y yo sí vimos es porque el Señor tuvo misericordia y nos abrió los ojos. Si no, no hubiéramos visto. Y mucha gente religiosa sigue sin ver a Jesús y sin entender quién es Jesús. Amén. Ok, entonces, a ver, versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Voy a poner aquí 2 discípulos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y sí, la pregunta es, ¿por qué no estaban ellos en la tumba también esperando algo ahí con las mujeres? Porque deben haber oído, ¿verdad? Voy a resucitar. Bueno, ¿por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y eso es Jesús para alguien a quien Dios no le ha abierto los ojos, un extraño. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora oigan esto es lo que realmente los tenía tristes. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso es lo que los tenía tristes. Su circunstancia externa
no había cambiado, seguía siendo la misma. Y muchas veces buscamos al Señor por el interés de que algo cambie por fuera. Pero ¿cuánta gente busca al Señor por el interés de que Él cambie algo por dentro? Amén. Y esa es la gran diferencia entre alguien que es salvo y alguien que quién sabe. Alguien que quién sabe es: Señor, sálvame de esta personita o sálvame de este problema. Alguien que es legítimamente salvo es: Señor, sálvame de mí mismo. Amén. La diferencia entre tener a Jesús por ahí quién sabe dónde, a tenerlo aquí adentro, ¿verdad? A tenerlo aquí adentro. Así es que ellos esperaban que Él era nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Creímos que, citando al doctor Berberian otra vez, el chiste de todo esto, ¿verdad?, era que nos íbamos a librar de los romanos. Era que al fin íbamos a reinar nosotros. Se supone que Jesús iba a establecer su reino aquí y ahora, y de paso nos iba a poner a nosotros de ministros o algo así, un buen puesto, quién sabe. Pero se supone que eso era lo que tenía que pasar. Ojos velados. Y cuando solo nuestra relación con Jesús o nuestro interés por Jesús es únicamente para que Él haga algo con nuestro entorno, entonces nuestros ojos permanecen velados y Jesús sigue siendo un extraño para nosotros. Amén. Bueno, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿A qué les suena eso que añadieron ahí? Y encima de todo ya pasaron 3 días. ¿Saben qué están diciendo? Oímos que dijo que iba a resucitar, ¿por qué no lo ha hecho? O sea, nos abandonó, nos dejó. Miren, tremendo, ¿verdad? Ajá. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. El dicho de las mujeres corrió como polvorín por todo Jerusalén. Dice: nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Ajá, eso es lo que dijeron las mujeres. Que lo creamos o no, eso y es otra cosa. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús dijo: ya es momento que les abra los ojos. Y a estos se los abrió no llamándolos por nombre como a María. A estos se los abrió reprendiéndolos. Ahora déjenme contarle algo. Si Él necesita llamarnos por nombre o reprendernos, ¿qué importa? De lo que se trata es que nos abra los ojos. Que haga lo que tenga que hacer, pero que nos abra los ojos. Amén. Teníamos a un hermano amigo nuestro de hace años de años. El Señor ya se lo llevó hace también años de años. Y él decía: prefiero que Dios me reprenda a que me deje de hablar. Si me deja de hablar, sé que estoy en un problema. Pero que me reprenda, qué delicia, porque sé que todavía le interesó, ¿verdad? Que todavía me está hablando. Así es que Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ni siquiera dijo lo que sus hermanas, las mujeres, dijeron, o los discípulos. No, los profetas. Dice, tienen desde Moisés tienen una palabra escrita. O sea, ¿de qué les ha servido? Dice. Pero nuevamente, si Dios no nos abre los ojos, no conectamos lo que está escrito con lo que estamos viendo, ¿verdad? A ver, ¿dónde me quedé? Me emocioné tanto que ya me perdí. 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Solo les abrió la Biblia. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. ¿Pero qué creen? ¿Se acuerdan que María Magdalena lo detuvo con su llanto interior, ¿verdad? Y su deseo y su necesidad por Él. Pues estos lo detuvieron también. Dice, llegó a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Ahora otro comentario acá. Si, aunque no lo veamos, pero si Jesús está caminando con nosotros, algo dentro de nosotros tiene que percibirlo. Algo tiene que percibir la gente.
Y por eso, cuando usted que ama al Señor y busca al Señor está entre un grupo de gente, la gente percibe lo que usted tiene, lo perciben. Y ahí es donde uno tiene toda clase de diversidad de reacciones. Algunos se sienten incómodos y se retiran. Otros probablemente empiezan a abrirse y a contar cosas y uno dice, qué raro que me esté contando su vida si apenas acabamos de conocernos. Pero la gente percibe. Yo recuerdo una vez estuvimos en una celebración de algo con mi esposa. Y pues mesas redondas y un montón de gente sentada en la mesa y nos tocó sentarnos con algunas personas. Y ahora lo más chistoso es que se supone que eran cristianos todos los que estaban ahí presentes y nos sentamos, ¿verdad? Y ya saben ustedes, ¿verdad? Ahí estaba el champán y todo lo demás y mi esposa y yo seguimos platicando entre nosotros, platicando con ellos y de repente empezamos a ver como uno a uno se empezaban a levantar, se llevaban su copita de champán, se empezaban a levantar y se iban a sentar a otras mesas. Como a los 10 minutos de estar ahí, estábamos solos mi esposa y yo sentados en la mesa. La gente percibe, ¿sí? Bueno, lo siento si le gusta el champán, ya le conté la historia. Ok, ¿dónde me quedé? Lucas 24, verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinando. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y obviamente en los días de su humanidad lo hizo varias veces. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué se desapareció en ese momento? Porque ya había cumplido con su cometido. Les dio todas las escrituras que tenía que darles y con una acción, ven, una experiencia, un movimiento, ellos conectaron A con B y se les abrieron los ojos. En ese momento cobró vida todas las escrituras que Jesús acababa de hablarles y todo lo demás que habían oído del Señor Jesucristo. Solo partió el pan y pudieron y se les abrieron los ojos y Jesús se desapareció. Pero miren la confesión que hacen ellos. Dice verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Algo aquí, debe haber sido su espíritu, su neshama, el ruach, el aliento de Dios en ellos, y además el testimonio de la palabra que había en ellos, ¿verdad? Y del espíritu que estaba con ellos, debe haber hecho que algo se les conmoviera por dentro, ¿sí? Cuando Jesús está allí, la gente lo sabe, la gente lo percibe, aunque no lo disciernan. Así es que sus corazones ardían. Esa es la razón por la que uno no puede dejar de venir a los servicios en donde está la presencia de Dios, ir al cuarto de oración, ir a su Biblia. El Señor hace que arda nuestro corazón. Amén. ¿Por qué arde nuestro corazón con la presencia del Señor Jesucristo? Porque eso nos hace recordar, sí, inconscientemente, pero eso nos hace recordar que nosotros un día estuvimos allá en la roca con el Señor Jesucristo. Ahora, su Biblia dice, cuando somos salvos, hemos vuelto o regresado al pastor y al obispo de nuestras almas. Entonces, ¿cuándo nos pastoreó él el alma? Para que regresemos al que nos pastoreó el alma el día de nuestra salvación, sino cuando estábamos allá atrás. Proverbios capítulo 8, que claramente dice que su delicia es con los hijos de los hombres, refiriéndose a lo que estaba pasando cuando Dios creó todas las cosas allá atrás. Así es que algo arde dentro de nosotros. Es como cuando uno llega a un servicio lleno de la presencia de Dios y uno empieza a escuchar los principios de la palabra de Dios. Y déjeme ser muy franco, esto no pasa en todos lados. No todos los ambientes cristianos tienen ese nivel, ¿sí? Simplemente, ¿verdad? Pero cuando uno llega
y entra en contacto con cierto nivel, es como que uno siente tan familiar el lugar, es como que dice uno en un lado de la balanza, esto es nuevo para mí, en el otro lado de la balanza, esto es lo que había estado buscando yo toda mi vida, esto es lo que yo esperaba encontrar en algún momento de mi vida, ¿sí? Y es lo que pasa, ¿por qué no decirlo? Cuando la gente viene con esa clase de hambre y sed a este lugar, por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y no solo a a todos los lugares en donde haya suficiente nivel de palabra y de espíritu. Y es porque algo aquí adentro se despierta, algo aquí adentro se conecta con el hecho que un día estuvimos en la roca y el Señor Jesucristo mismo nos pastoreaba. Amén. Es como que oímos palabras y nos suenan tan familiares, con todo y que es primera vez en la vida, en esta vida, que las oímos, pero obviamente las escuchamos en algún momento allá atrás y nos parecen tan familiares. ¿Sí? Amén. Gracias a Dios. Así es que esto es maravilloso. Pero bueno, verso 32, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora, yo no sé si está refiriéndose. Van a haber otras instancias en donde se le aparece a los les llaman los 12, aunque ya solo quedaban 11. Y en otra ocasión eran solo 10 porque no estaba Tomás con ellos. Así es que no sé si vamos a poner en exacto orden, pero lo vamos a hacer lo mejor posible. Amén. Pero se le apareció a Simón. A lo mejor Simón era uno de los 2 discípulos que iba camino a Emaús junto con Cleofas. No sé, pero el hecho es que estos 2 discípulos llegaron con la noticia, y resulta ser que ¿dónde fue? En Marcos, que leímos que ni a ellos les creyeron, Entonces la cuarta vez, ese día, el primer día de la semana que Jesús se les aparece fue, ya que estamos en Lucas, quedémonos aquí, Lucas 24 del 36 en adelante. Lucas 24 del 36 en adelante dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aquí ya se les apareció a son los 12, pero ya no son 12, ya no está Judas, entonces quedan 11. Y aquí creo yo que es cuando se le presenta a los 10, porque no estaba Tomás. Entonces los 10. Pero ven cómo él fue como de las personas menos esperadas, humanamente hablando, menos dignas y menos exaltadas y menos remontadas. A ellos se les reveló primero. Y así fue ascendiendo, por así decirlo, hasta que se le reveló a sus discípulos. Por supuesto eran sus discípulos, lo habían dejado todo por el Señor. Pero el Señor nos deja una lección maravillosa aquí, porque el Señor sabe cómo burlarse del fariseo que tenemos dentro todos. Y creemos que nosotros vamos a ser los primeros agraciados porque lo merecemos, o porque hicimos, o porque quién sabe. Y qué sorpresa la que nos vamos a llevar allá arriba, ¿verdad? Cuando sean las bodas del Cordero y toda esta gente encopetada va a buscar sentarse en el primer lugar en la cena. Y eso lo dijo Jesús en una de sus tantas lecciones que dio, creo que en Lucas está. Dice: cuando te inviten a cenar, no te sientes en los primeros lugares, dice, como los fariseos, los escribas que aman los primeros lugares. Siéntate en el lugar más bajo, más humilde. Ahí siéntate, dice. Y solo espera que aparezca el jefe de familia o el esposo, porque está hablando de las bodas del Cordero. Y cuando aparece el esposo, ¿saben qué va a pasar? Él le va a decir a los que estaban en el lugar principal, porque se sentaron allí porque tenían esta gran imagen que los hacía pensar que ellos eran superiores al resto. Va a decirles:
por favor muévanse de allí. Y a los que están en el lugar más bajo les va a pedir ocupar el primer lugar. ¿Y saben qué? Es allí en donde delante de todos los demás que estén en las bodas del Cordero se va a manifestar la gloria que hay en aquellos que llegaron a la esposa. Pero antes que se manifieste esta gloria, los demás van a menospreciar a ese grupito de gente. Ay, tan raros, ¿cómo oran? Solo hablan de crucificar su carne y de buscar cambiar y parecerse a Cristo. Losers. Ay, mírenlos. O sea, nunca hicieron nada relevante en este mundo. Ajá, pues esos son los que de repente van a vestir vestiduras blancas de lino finísimo y se van a sentar en los primeros lugares, y a ellos es a los que el Señor va a tomar y se los va a llevar a la cámara de esponsales y los va a tomar por esposa. Amén. Así es que no nos dejemos llevar por apariencias, ¿sí? Así es que finalmente se le apareció a los 10. Vamos a dejarlo allí porque el tiempo voló, y entonces la otra semana, Dios mediante, partimos de aquí con nuestra lección. Espero que esto nos esté bendiciendo. Para mí no hay porción de la palabra de Dios que no me bendiga. Es la palabra de Dios y es maravilloso, ¿verdad? Amén. Pero miren que el fruto, los dividendos que paga la verdadera humildad, ¿verdad? Lo vemos en María Magdalena, en las mujeres. Qué increíble. Es a los primeros a los que el Señor les manifiesta su gloria resucitada. Así es que gracias a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Entonces no nos extrañemos, no resintamos cuando estemos siendo humillados de alguna manera. Gocémonos y alegrémonos, dice el Señor. Saltemos de gozo, porque eso significa que nuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Bueno, gloria al Señor. Démosle un aplauso de gratitud al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te alabamos. Bendito Señor, te damos gracias que una vez más nos permites abrir tu palabra, al mismo tiempo que tú nos abres tu verdad, Señor Dios, y nos abres los ojos y el entendimiento y nos permites ver, Señor, ver los tesoros de sabiduría que tienes allí, Señor. Señor, enséñanos el tesoro, el secreto, el misterio de la verdadera humildad. Ayúdanos a entender, Señor, el verdadero oro, plata y piedras preciosas que se encuentran en el lugar humilde, Señor. Y enséñanos a esperar en ti, Señor, porque es después de reposar que toda esta gente te vio resucitado. Ayúdanos a entender, Señor Dios Santo, que tú tienes todo bajo control y que necesitamos reposar en ti. Y ser lo suficientemente humildes como para procurarte solo a ti, buscarte y amarte y desearte solo a ti, sabiendo que tú tienes en control todo lo demás, todos los demás aspectos de nuestra vida. Gracias por la lección de hoy, gracias por tu palabra, por tu obra en nuestras vidas, por el amor con el que nos amas. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.